análisis profundos en esto. La Federación Obrera de Magallanes fue una central, estoy leyendo aquí lo que aparece en las páginas del Google y en donde está en la Wikimedia, por cierto, todos estos detalles que vienen a reconvenir la historia del sindicalismo magallánico, fundada por un grupo de obreros ovejeros de las estancias patagónicas, que fue además, que contó con la participación de otros sectores obreros como herreros, por ejemplo, trabajadores portuarios de los frigoríficos, en Punta Arenas, cabecera del entonces territorio de Magallanes, y activa entre 1911 y mediados de la década de 1920. Fue fundada precisamente un 11 de junio de 1911 y se vinculó con la Federación Obrera de Chile, la FOCH, 1909-1936. Digamos de que luego de una serie de conferencias en Punta Arenas, realizada entre mayo y agosto de 1916, el político y sindicalista Luis Emilio Recabarren eligió el desarrollo alcanzado por la FOM, lo elogió, y esto en comparación con la FOCH. Políticamente, pese a las influencias del Partido Obrero Socialista, las ideas anarquistas se arraigaron en la central sindical y así mutó de posiciones socialistas y anarquistas a lo largo del tiempo. Su rival fue el Centro de Resistencia de Oficios Varios, conocido con la sigla de la CROF, un movimiento sindical más radical en Punta Arenas. Hoy, 27 de julio, entonces, se recuerda el incendio de la Federación Obrera y como siempre se hacen muchos alcances, se hacen romerías, se recuerda el hecho en sí, lo gravitante que fue para el sindicalismo y la fuerza que se había logrado. Quedó en statu quo, en compás de espera durante muchos años ante las muertes que allí se produjeron. Está invitada hoy día a nuestra primera conexión la senadora de la República y actual presidenta del Partido Socialista de Chile, la senadora Isabel Allende. Y la verdad es que la estamos esperando acá en la radio. Como siempre sucede con nuestros invitados, de repente hay algunas demoras, pero esperamos de que en un instante más podamos tenerla acá para poder conversar con ella acerca de esta visita que está programada. Ella lo manifestó ayer a los medios locales y con bastante insistencia en el sentido que viene a dar un apoyo contundente al decir de las declaraciones al candidato de la nueva mayoría, que no es otro que Ramón Lobos Vázquez. De ese modo, entonces, podemos entender que junto con Carolina Goich, las dos mujeres, presidenta de los partidos más importantes de la nueva mayoría, como son la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, el orden de los factores no altera el producto, digámoslo, han venido a entregar este apoyo y a dejar y a transparentar hechos importantes de lo que reviste la política local también para nosotros. Las cifras son elocuentes, fíjese, porque son 68 los candidatos para los 9 cargos edilicios que se van a disputar en la carrera, por ocupar entonces un lugar, un escaño ahí en el gobierno comunal de Punta Arenas las elecciones que se realizan el próximo 23 de octubre. De ese modo, podemos entender que, independiente que se diga de que la política está devastada, que nadie cree, que no sé cuántos van a votar, que esto va a ser un mentiz, una bofetada a la política actual, uno ve que el entusiasmo por lo menos, o de los que aspiran a llegar a ocupar un cargo en el Consejo Municipal a partir del mes de diciembre, que es que tengo entendido cuando se asume en propiedad del cargo, no deja de ser siempre atrayente, ¿no? Por el bien de la comuna, por hacer comuna, por crear comuna, por estar pendiente de cómo va el desarrollo de la comuna. Estamos hablando de los cargos que se dan acá. Y entre los nombres, por cierto, de los cargos o que aspiran a ser alcaldes de la comuna, hay 8 nombres. Unos conocidos, otros bastante desconocidos. En fin, por ejemplo, tenemos a Emilio Bocassi, el actual alcalde que se repostula como independiente, Ramón Lobos, que va por la nueva mayoría, Claudio Radonich, que va por el Chile Vamos, Jessica Vamos Chile, así es, Jessica Bengoa, conocida dirigenta de la Central Unitaria de Trabajadores, presidenta y presidenta de la ANEF, David Romo, actual concejal de la comuna, Víctor Aguilar Oyola,
Víctor Aguilar, que es un hombre, un referente de las fuerzas sociales y, por cierto, que viene a poner una dosis acá de presencia de todos los organismos del voluntariado de Magallanes, Verónica Oyarzún, que pertenece al Partido Regionalista, y Emilio Aguilar, que viene desde las esferas municipales, exfuncionario o funcionario, tengo entendido por ahí, de la municipalidad, y un hombre que puso el tapete el tema de los diezmos. Usted recordará bien el tema de los diezmos. Recordará esa denuncia, hará unos 2 meses, por ahí un poco más, de que ponen el tapete esta denuncia y, por cierto, ahora se postula como candidato a alcalde. Esos son los 8 nombres para la misma cuerda, digamos, para quienes van a postularse como alcaldes. Ahí están los nombres que hemos dicho. Hay algunos, insisto, que son o llevan estimativamente, así entre comillas, que pudiesen llevar una delantera con respecto a otros, pero eso nada está dicho, simplemente hasta cuando seamos testigos el día 23 de octubre en la noche de los resultados, porque esos resultados se saben a todo dar a eso de las 9 de la noche, a 21 horas, ya más o menos los nombres van a estar. Así que bueno, en eso realmente no deja de ser muy atrayente este proceso. Un proceso que cuando uno dice, a ver, ¿qué está pasando en la política chilena? Cuando uno ve que hay tanto desbande, ¿no es cierto? Cuando hay tanta denuncia, todo lo que uno ha ido conociendo desde el pasado 2015 y más, cuando salta lo de Cabal a la palestra y vienen las denuncias de Soquimich, las denuncias que se dan en todas las esferas políticas, las coimas, los estímulos económicos, el hombre del maletín, tanta cosa que se dice. Entonces la política ha caído poco a poco en un descrédito, incluso afectando al gobierno en el sentido del poco margen, el poco porcentaje que marca indudablemente en las encuestas, ¿no es cierto? Y en las encuestas de opinión y de los organismos que están para ello, en donde este gobierno ha llegado a tocar fondo en estos guarismos, ¿no? Así que de ese modo estamos muy atentos y muy expectantes, porque así como nosotros lo estamos, como medio de comunicación, como cualquier ciudadano, lo está el mundo político también, porque la próxima elección municipal, si bien es cierto, va a ser como un parámetro a ver cómo responde la ciudadanía ante un voto voluntario, entre comillas, por cierto, no me estoy hablando. Entonces, por eso es que nosotros estamos muy expectantes respecto a lo que vaya a suceder ahora, ¿no? Y eso es un elemento de juicio que van a sopesar seguramente en el momento adecuado los políticos o las grandes tiendas políticas. Vamos a comerciales. Estamos esperando nosotros a la senadora de la República y a la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende. Muy bien. Ah, ¿quién llama? ¿Ya? Perfecto. Sí. Ya, está atrasada entonces. Perfecto. Nos comunican internamente que está atrasada la senadora. Vamos a comerciales. Usted ya está en sintonía de Primera Conexión. Ya regresamos. INPA ofrece la más amplia gama de artículos para calefacción central, calderas murales, calderas de pie, bombas, circuladores, radiadores de acero y de aluminio, válvulas, termos, calentadores, estanques de expansión y todo lo necesario para calefaccionar su hogar. Visítenos en INPA, Zona Franca, y atiéndase con nuestros especialistas. Respaldo garantizado. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo ahora está presente en Punta Arenas, con exclusivas oportunidades en sofás, comedores, mesas de centro, dormitorios y una gran variedad de accesorios de decoración. Ven a visitarnos en Galería ONA, local 6 de Zona Franca, Ashley Furniture Home Store, la marca número 1 en el mundo de tiendas y muebles de decoración. Museo Nao Victoria presenta las réplicas a tamaño real de navíos históricos de la región. La Nao Victoria de Fernando de Magallanes, el bote James Caird de Shackleton y la goleta Ancud
de los colonos de Chiloé representan uno de los nuevos atractivos turísticos para la región. Conózcalo y ofrézcalo a sus pasajeros. Museo Nao Victoria. Visítanos en el kilómetro 7,5 norte. De 9 a 18 horas, de lunes a domingo. www.naovictoria.cl. Construimos un nuevo barco, el HMS Beagle, del capitán Fitzroy y Charles Darwin. Tu futuro no para. Avanza con él. Proceso de prematrícula INACAP. Ven a INACAP y estudia con un equipamiento e infraestructura acorde a las exigencias académicas. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Inicio de prematrícula, 4 de julio. Que no le cuenten historias. Todo lo que ocurre está día a día en las páginas madrugadoras de La Prensa Austral, siempre a mano de usted y su familia. Y recuerde, la prensa de hoy continúa mañana. La Prensa Austral, mi diario familiar. Alegría y sintonía en nuestra tierra inmortal. Sigamos juntos, tú y yo. Esta es mi radio polar. Nuestra voz es Patagonia. Es mar, es campo, es ciudad. Donde quiera que vayas se escuchará. Radio Polar, mi polar, tu polar. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Estamos de vuelta. Primera conexión. Muy bien. Declaraciones más y menos se dieron en todos los tonos en el día de ayer, en esta visita que está haciendo a la zona, tanto, bueno, de la zona es Carolina Goich, no nos extrañe que esté acá en su semana que le corresponde a compartir con nosotros, pero sí la visita de la senadora Allende, que ha venido a dar el apoyo al candidato de la nueva mayoría. Y bueno, las presidentas nacionales de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista estuvieron en este inicio de campaña política de alcaldes y concejales de la nueva mayoría. Eso dice una de las crónicas de nuestro informativo muy temprano, hoy día a las 7 de la mañana. Las senadoras, ambas senadoras y ambas presidentas nacionales de sus respectivos partidos, Isabel Allende y Carolina Goich, llegaron hasta nuestra ciudad a entregar este apoyo entonces a los candidatos a alcalde y concejal de la nueva mayoría, iniciando así un recorrido por todo el país. En primer término, el candidato a alcalde por Punta Arenas, Ramón Lobos, agradeció el gesto de ambas presidentas y manifestó su convicción de recuperar el municipio de Punta Arenas para la gente. Ambas también mujeres que trabajan por un Chile más justo, más participativo y más igualitario. Por eso, seguramente, y por el bien de Chile, tanto Isabel como Carolina serán protagonistas del futuro inmediato del país, en las más altas responsabilidades de la nación y como opciones que la nueva mayoría y las fuerzas progresistas presentarán como alternativas para liderar y consolidar las demandas que Chile anhela. Quiero decirles con humildad, pero con mucha fortaleza, que vamos a recuperar el municipio de Punta Arenas. Y
presidenta del Partido Demócrata Cristiano, la senadora Carolina Goy, se reiteró este apoyo a la candidatura de Ramón Lobos. Lo que dijo no es producto de una elección simple o de algunas personas, sino que fue de una consulta en la que participaron más de 5.000 personas. Felicitar y además respaldar públicamente la candidatura de Ramón Lobos, que además no es producto de una definición o de algunas personas, sino de la definición que hicieron en una consulta ciudadana más de 5.000 magallánicos que concurrieron a las urnas para manifestar su voluntad. Y eso hace que tenga una validación distinta, una candidatura que surge en una competencia leal, sana, donde como Democracia Cristiana hemos sido muy claros. Y está aquí Eugenia Mancilla, quien fue la primera en decir la Democracia Cristiana está detrás, reconoce el resultado y lealmente nosotros cumplimos los compromisos que asumimos. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Y efectivamente aquí ya tenemos a la senadora Isabel Allende, actual presidenta del Partido Socialista de Chile. La tenemos con nosotros en esta mañana, en esta primera conexión. Senadora, muy bienvenida. ¿Cómo está usted? Estupendo. Qué bueno, pues. Magallanes me recibió con un tiempo precioso. Bueno, ha estado en general, bueno, se habla mucho del cambio climático, que es consecuencia de esto. No sé lo que nos depara en los próximos meses, pero bueno, y cómo vendrá el verano, pero eso es asunto, harina de otro costal, como se diría. Hablemos de lo nuestro. Podríamos hablar incluso del cambio de hora, que estamos muy enojados aquí en Magallanes. Usted lo debe saber cuánto se ha discutido aquello. Mucho. Oiga, la nueva mayoría, aquí estoy leyendo, 68 candidatos, 9 cargos edilicios para ocupar un sillón, aparte de 8 candidatos a alcalde. Un guarismo bastante fuerte, uno dice, cuando esta política chilena está tan venida a menos, cuando hay los índices, las estadísticas nos hablan de guarismo no favorable, parece que todavía hay entusiasmo. Bastante, y no solo por la cantidad de candidatos. El subpacto nuestro, que es con la Democracia Cristiana y Partido Socialista, estamos llevando al puro Partido Socialista alrededor de cerca de 1.100 y tantos candidatos, casi 1.200. La Democracia Cristiana, otros tantos. O sea, el puro subpacto nuestro son más de 2.200 candidatos. ¿Cómo no? Fuera de los candidatos a alcaldes. Y además de eso, otro fenómeno. También a esta altura el CERVEL tiene más o menos 30 partidos o movimientos que están a punto de constituirse en partidos diferentes. ¿Cómo no? Entonces eso está hablando, más allá de lo que se diga, que hay interés. Ahora, llega WhatsApp, llega a todas las redes sociales, estamos todos conectados a través de nuestras líneas, que es el 93 45 34 26. Vamos a ir un poco pimponeando con ello también. ¿Cómo justifica, dice, la cifra histórica de reprobación a su gobierno? Si usted hace los cálculos, ni siquiera parte de los que votaron por ustedes hoy le creen. Bueno, mire, nosotros creemos que efectivamente hay una importante baja en la adhesión. Yo creo que eso tuvo que ver empezando por Cabal y de ahí han seguido sucesivos acontecimientos o hechos que la gente se siente irritada y nos ha emplazado y con razón. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer, la obligación es desterrar las malas prácticas, legislar severamente como lo estamos haciendo, un CERVEL autónomo. Un financiamiento regular significa la pérdida del escaño, la imposibilidad de presentarse por 2 veces más a una nueva elección. Y también que la gente poco a poco vaya asimilando que este ha sido un proceso de cambios muy profundos. Obviamente genera algunas incertidumbres y lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra comunicación y que la gente vaya recibiendo gradualmente los beneficios. Aquellas familias que dejaron el copago, aquellas familias que van a dejar de pagar y endeudarse con la universidad, aquellas familias que vean que no son discriminados sus hijos y aquellas familias que vean que hay una oferta para la educación preescolar, poco a poco van a ir valorando de otra manera porque inicialmente un proceso profundo produce este tipo de incertidumbre, trastornos y desde luego estamos siempre abiertos a mejorar la gestión. Nunca he dicho que somos, digamos, perfectos y que nuestras propias leyes o reformas son perfectibles. Ahora, el detalle no es menor porque usted dice vamos mejorando, pero el tiempo se va cortando también, pues va quedando un año de gobierno. Yo creo que esta elección municipal va a marcar una inflexión. Bueno, lo comentaba yo, senadora, adelante, en el sentido de que este es un parámetro. Acá esta elección va a ser un, no sé si paraguas o parámetro de cómo viene la mano para la próxima, porque nos queda un año nada más para la elección presidencial y senatorial y diputados en otras. Exactamente, pero yo creo que ha marcado una inflexión. Yo creo que la nueva mayoría va a tener un amplio triunfo sobre el Chile Vamos. Nosotros hemos demostrado que hemos hecho el acuerdo en alrededor de más de 330, 300 comunas. El resto fue por encuesta o el resto fue
de estos encuentros, o si se quiere, primarias convencionales, más las primarias legales. No hemos nunca hecho lo que hoy día en las redes y en todos lados se está censurando, lo que ocurrió en Las Condes. O sea, no hemos designado simplemente espalda de la ciudadanía. Ha sido con acuerdos de los 7 partidos, ha sido por primarias legales, ha sido por las encuestas, en fin, pero creemos que en ese sentido hemos logrado, que no es poco, somos 7 partidos y hemos hecho un acuerdo importante para las 345 comunas. Mire, antes iba a hacer la pregunta, pero no quiero demorar. Gente que está esperando en la línea telefónica, esto es con bastante actividad acá y retroactividad. Los auditores también quieren preguntar a la senadora. Ahí hay un par de fonos, ese cablecito allá lo conduce a un par de fonos para que, por cierto, nos hagan saber sus opiniones. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, quisiera saludar, ¿cierto?, a la senadora que está de visita en la región. Muchas gracias. Indicarle, ¿cierto?, como uno vive acá día a día, primero, ¿cierto?, pasamos mucho frío, tenemos gente que hoy día en nuestra región no tiene gas, que ha muerto de frío, tenemos gente que no tiene agua, que no tiene luz. En esas condiciones se encuentra hoy día Magallanes. Decirle también, ¿cierto?, de que preguntarle si usted estaría de acuerdo, ¿cierto?, como senadora. En algún momento, ¿cierto?, los parlamentarios ganan tremendos sueldos. ¿Sería el mismo servicio si ustedes no ganaran un sueldo, considerando de que los sueldos son tan pequeños, ¿cierto?, a diferencia de lo que ganan los parlamentarios hoy en día? Hay gente que con 250,000 pesos no vive. Acá un arriendo en Magallanes, una pieza, 2 piezas, mínimo 200,000 pesos, más el mes de garantía, más el mes, estamos pagando más de 500,000 pesos, ¿cierto?, para poder tener o asegurarnos un mes de casa. Sí, cómo no. Vivir acá en Magallanes es carísimo, carísimo. Entonces ojalá se pudieran regularizar cosas y pensar en que la gente acá tiene que vivir. Se nos muere una vez a la semana una persona en situación de calle. Hay cosas reales y que muchas veces quizás no se han visto y no se quieren ver. ¿Cómo no? Pero perfecto. Saludarlas, ¿cierto? Y para que lleve también esta misión a Santiago, ¿cierto? Donde Muy está bien. todos los... Vamos a otros llamados telefónicos. Muchas gracias. Vamos a otros llamados. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, don Juan, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, señora senadora, qué gusto de verla en mi región querida que tengo de nacida aquí en Punta Arenas. Muchas Dos gracias. consultas. ¿Cree usted que el señor Lobo va a ser capaz de dirigir la municipalidad donde hay tanta plata? Y lo otro, ¿por qué se ha juntado tanto la democracia cristiana con el Partido Socialista cuando no se podían ver? 2 cosas. Gracias por escucharme y que tenga lindo día. Muchas gracias. 2 cosas breves, tengo que responder brevemente. Sí, claro. Primero, tengo profunda confianza en el doctor Lobos. Creo que su propia trayectoria, su forma de ser, volcado siempre al servicio público, y ya lleva un rato, no solo como dirigente, digamos, sino que además como consejero regional está perfectamente claro en las necesidades, y creo que le va a dar un sello distinto y un cambio a la administración municipal, que yo creo que tiene que caracterizarse por ser de puerta abierta, con absoluta transparencia y honestidad, que yo creo que de alguna manera la gente está reclamando y deseando ese cambio. Y en segundo lugar, usted me preguntaba, la segunda pregunta era, perdón, se me olvidó, era la segunda pregunta que usted me hizo, que la acabo eso era lo medular, digamos, lo ¿no? medular. Y No, ya me acordé. Sí. Y con la democracia cristiana, mire. Cierto. Para poder recuperar la democracia, después de 17 años de una feroz dictadura, tuvimos que hacer un encuentro o reencuentro generoso por varias partes, de estar juntos en una misma coalición que se llamó Concertación, que tuvo los 4 primeros gobiernos y que efectivamente permitió que hiciéramos esta transición democrática. Y eso significó que fuerzas que incluso no solo éramos adversarias, sino que casi actuamos como enemigas hasta el 73, nos pudiésemos reencontrar en este deseo de darle una transición pacífica a Chile, no más violencia, y recuperando la democracia, terminando con los enclaves autoritarios, que ha sido tremendamente difícil, y muchos de los cuales aún subsiste, y que solamente una nueva constitución será posible cambiarlo. Y por lo tanto, yo soy de las que defiendo
este reencuentro entre la democracia cristiana y el Partido Socialista y hemos dejado atrás muchas de las separaciones que tuvimos, particularmente conductas de ambas fuerzas hasta el 73. Solo era posible una transición democrática con este reencuentro entre demócrata cristiano y socialista. Y creo que eso ha sido el eje de lo que se llamó la concertación y de alguna manera sigue siendo también el eje de lo que es la nueva mayoría, donde sí se han incorporado otras fuerzas como el Partido Comunista, bueno, Izquierda Ciudadana y más, que son partidos que han salido, digamos, de estas propias fuerzas políticas. ¿Cómo no? Y lo otro era un cuadro como un mapa, el primer llamado, recordará, sobre las carencias que tiene, las necesidades que tiene la gente, los sueldos los sueldos bajos, las jubilaciones bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, yo ya he dicho, creo que esta es una tremenda tarea que vamos a tener para el próximo gobierno. En este gobierno yo creo que vamos a hacer un esfuerzo grande, ojalá pudiésemos elevar la pensión básica, el pilar solidario, que son dos medidas importantes en el primer gobierno de Bachelet, y yo creo que el próximo gobierno tiene que abordar esto mucho más de fondo. Aquí hay un tema muy cototo, por decirlo de alguna manera, porque Chile ha ido envejeciendo, porque el 80% de las personas es menor a un sueldo mínimo, o sea, menor a 257.000 pesos, porque efectivamente vivimos muchísimo más, porque la gente hoy día cotiza y todo lo que puede ahorrar, comillas, en su vida laboral es lo único que después recibe como pensión. Y por lo tanto, una persona que jubila a los 60 o a los 65, por lo menos le quedan 25 o 30 años más. Antiguamente en el sistema de reparto la gente imponía o contribuía entre un 18 y un 22%. Y además de eso, nosotros necesitamos que nuevamente ya sea Estado y además empleador deben también contribuir, porque no basta con solamente lo del trabajador. Esto es algo inédito que se obligó durante la dictadura y que ha demostrado que la tasa de reemplazo que se prometió que iba a ser un 100% llegando al 2020 es completamente inexacta. O sea, la gente está sacando un 30% de lo que ganaba. Y eso es el dolor, la frustración después de una vida de trabajo. Y a eso lo que vamos a tener que abordar con mucha profundidad y con mucha seriedad, porque eso tiene un costo gigantesco desde el punto de vista de las arcas fiscales, pero va a haber que tomar estas medidas pensando a partir del 2017 en adelante. Precisamente, muchas veces lo hemos comentado, senadora, en este mismo espacio, referente a que este es un país que se está envejeciendo y que según los guarismos, las encuestas me hablan de que, no sé si al 2020 o 2030, este va a ser un país realmente de tercera edad, dado que se vive, como usted dice, mucho más hoy en día, y si el Estado se está preparando para ello, ¿de qué manera? Cuando se reciben pensiones de 160, 180, cuando un sueldo mínimo son 250 o 260, imagínense, ni siquiera ese guarismo de jubilación se acerca a lo que significa un sueldo mínimo, y con ese mínimo se tiene que vivir una persona que ha trabajado toda la vida. Ese es yo creo que el gran desafío futuro. El gran desafío futuro. Mire, Colombia y su proceso constituyente y en la nueva constitución que aprobaron, entre otras cosas, no puede una persona pensionarse con menos del sueldo mínimo. O sea, si nosotros tuviéramos algo así, debería significar que nadie podía tener menos de 257.000 los contribuyentes. Ahora, aquí nosotros tenemos que hacer también un ejercicio importante, porque no solo es eso. Envejecemos, vivimos más, salarios bajos, lagunas, cambios de trabajo, que a veces significa nuevamente laguna, las mujeres que ganamos menos, las primeras en abandonar el trabajo, todo eso tiene un efecto a la hora de jubilarse, y entonces evidentemente que son todos los temas que vamos a tener que abordar con mucha seriedad, porque el solo cambio que implantó la dictadura le costó al país 3-4% del PIB, o sea, una suma gigantesca esa transición. Entonces, el que el Estado ahora aporte y los empleadores también va a significar una cantidad de recursos muy importante. Por eso, desde ya hay que irse preparando, como usted dice, y tenemos que también tomar conciencia que como vivimos más, tenemos que prepararnos para esa vida más prolongada. ¿Y qué significa eso? Una vida más sana, menos sedentaria, menos comida chatarra, más productos naturales y otros temas que nos están afectando y que evidentemente también, que se ha hablado, usted lo habló al inicio, cambio climático a raíz de los días que están habiendo extraordinarios aquí en Magallanes, deberíamos estar con nieve y en lugar de eso, digamos, hemos tenido estos días con sol, en fin, de otra manera. Y bueno, todo eso tenemos que prepararnos porque en el futuro va a haber escasez del recurso hídrico, tenemos que alimentarnos mejor, tenemos que prepararnos para esa vejez y tiene el Estado también que entender que eso también es una responsabilidad mayor. ¿Cómo no?
Tenemos llamados telefónicos. Buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿Cómo está, caballero? Cuénteme. ¿Aló? Sí, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo siempre he sido una persona, siempre hemos sido una familia ligada a la izquierda, pero hoy día la verdad de las cosas que estamos muy decepcionados con la clase política por el triste espectáculo que han venido dando en todo este tiempo. En distintos partidos políticos realmente, incluso hasta en el partido que yo hacía mucho tiempo admiraba y en el cual realmente siempre fui partidario del Partido Socialista. Gente que ha venido dando espectáculos en nivel de pensiones, diputados involucrados en temas de corrupción. Y la verdad las cosas que estamos muy decepcionados como familia. En este momento puedo decir que soy el vocero de una familia larga que somos aquí en Punta Arenas, Ramón de Mansilla. Ya. Y la verdad las cosas que estamos decepcionados con esta clase política. Yo le pregunto a la senadora, ¿qué ha hecho la clase política en todo este tiempo que viene gobernando después de que terminamos esa nefasta dictadura, y que no han hecho los cambios que realmente este país requiere, sobre todo en esa fábrica de pobreza que hoy día tenemos, que son las AFP? Eso solamente quiero pedirle a la senadora que haga un comentario con respecto a aquello y por qué la clase política ha caído en este hoyo tan profundo que es el desacrédito que tiene de parte de la población y también en los temas de corrupción que han caído realmente. Eso solamente mi consulta. Muchas Muy bien, gracias. Oiga, No, muchas gracias. Mire, perdone, senadora, de repente hay palabras que uno podría acuñar, pero aquí el amigo que nos llama dice, y no deja de tener razón, de esta fábrica de pobreza de las AFP, que lo tenía en consulta también, aprovechemos de hablar de ello. bueno, lo que estábamos hablando, dos cosas. La primera, bueno, yo creo que hemos aprendido la lección. Hasta hace muy poco era completamente legal que hubiese aporte privado. Nosotros intentamos en el año 2003, cuando se hicieron reformas, prohibir el aporte privado a las campañas, pero eso es completamente legal. Ahora, otra cosa es que se entregaran boletas que llamadas ideológicamente falsas, o sea, teóricamente por servicios que no se hicieron y que servían evidentemente para financiar campañas. Pero tampoco es una plata, digamos, que llegara al bolsillo para enriquecerse, sino que era para los gastos de campaña. Hoy día, la única manera de determinar la influencia del dinero en la política es que haya financiamiento público. Pero ¿saben de qué caemos, perdón, senadora? Cuando lo dice para financiar gastos de campaña, pero eso tiene su qué, porque al final dice, bueno, y el día de mañana cuando se tenga que votar tal o cual ley, si beneficia a ese que lo financió, ¿cómo devuelvo la mano allí? A ver, se supone que eran aportes reservados que se entregaban directamente al CERVEL y por lo tanto no identificados. Ahora, cuando se hacen las boletas es porque hubo una identificación y ahí evidentemente Sí, que claro. ahí viene la parte irregular. Sí. Ahora, el que la persona recibe un aporte no necesariamente significa un cohecho. Solo hay dos personas hoy día formalizadas por cohecho, que son Jaime Orpiz y Pablo Longuera. Los otros son boletas ideológicamente falsas, que es diferente, que la gente tiene que también aprender a distinguir, porque no es lo mismo. Cohecho implica que efectivamente la justicia tendrá que comprobar que esa persona votó teóricamente defendiendo los intereses de esa empresa o empresario que lo financió. Que no es lo mismo necesariamente de otro en el cual simplemente hubo, no sé simplemente, pero hubo aporte y no necesariamente significa que cohecho, que tiene Malos que demostrar procedimientos. malos procedimientos, malas prácticas, que lo asumimos y por eso estamos legislando severamente. Una persona con financiamiento irregular pierde el escaño, no podrá presentarse en 2 elecciones, no puede ocupar un cargo público por 3 años seguidos. Yo creo que son medidas severas. Hoy día los estándares de transparencia son muy altos y yo me alegro. Y es muy importante el financiamiento público, porque si no siempre hay el peligro que efectivamente el dinero sea de alguna manera que capture la política y eso es lo que estamos dejando a un lado. Y respecto a las AFP, bueno, lo que yo estaba diciendo, esto se impuso en plena dictadura. José Piñera fue el gran inventor de este sistema, apoyado entusiastamente por la dictadura, obligaron prácticamente a la población casi toda a cambiarse, hicieron una sola distinción, hay 2 sistemas, el de la AFP, en el cual están los chilenos, y un sector aparte, que es las Fuerzas Armadas y de Orden, que tiene un sistema diferente, IPRECA y CAPREDENA. Y que naturalmente tienen un ingreso muchísimo más alto a la hora de jubilar que lo que el sistema de la AFP. La AFP prometió una tasa de reemplazo altísima que no se está cumpliendo y que en eso él dice una fábrica de pobreza. Yo creo que es unas palabras muy gráficas para ilustrar lo que ocurre cuando las personas han trabajado 30 años, 40 años y descubren. ¿Por qué? Porque los sueldos no eran altos, porque hay laguna, porque no hay contribución del empleador, tampoco del Estado, salvo el aporte solidario que estableció la presidenta Bachelet en el primer gobierno, que ha significado un apoyo
incluso aparte por los hijos nacidos y vivos, que eso ha significado también el incrementar esa pensión de una manera importante, o la pensión básica solidaria que se estableció en el gobierno de Bachelet, el primer gobierno, y que ha significado el reconocimiento para muchas mujeres pertenecientes al 60 y hombres, 60% más vulnerables, que no tenía ninguna otra pensión o que ha trabajado toda su vida en su casa, pero sin un contrato de trabajo y por lo tanto jamás iba a tener una jubilación, y hoy día tiene por lo menos esos 90.000 pesos hasta el resto de sus días. Y es un reconocimiento a un trabajo no valorado desde el punto de vista del mercado. ¿Cómo no? Pero, le vuelvo a repetir, va a haber que hacer un cambio muy profundo, porque hoy día la tasa de que ponen los trabajadores es 10%. Antiguamente era alrededor del 20%, 22%. Y obviamente que hay que entender que la persona, de lo que yo decía antes, se deja de trabajar a los 65, le quedan por lo menos 25 años más de vida. Es muy difícil con sueldos bajos que usted pueda fabricar un grado de ahorro en su vida laboral que le permita vivir razonablemente o dignamente 25 años más. Claro, Entonces, por eso que es fundamental decir de aquí en adelante habrá que hacer un cambio profundo. Empleador y Estado van a tener que, por supuesto, también contribuir. Y me temo que también va a haber que elevar un poco las contribuciones, porque el 10% es poco. Es poco pensando en la cantidad de años que usted va a tener que ahorrar para el resto. Pero tiene que haber una mezcla, un sistema más solidario. El sistema solidario implica que uno tiene que tener mejores remuneraciones, trabajo más permanente, sin laguna. Y yo lo que decía antes, tenemos una cantidad de trabajo informal que no está ahorrando. Y por la ley deben hacerlo, pero se volvió a postergar y por lo tanto 2 veces se ha postergado. Y por lo tanto tenemos que generar más conciencia a aquel trabajador por cuenta propia, que si no hace este ahorro obligatorio, va a llegar el momento que nuevamente va a llegar un punto en el cual el Estado tendrá que hacerse cargo, pero esto tiene ciertos límites. Indudable. Hoy día estamos con un precio del cobre bajísimo, recibimos mucho menos, digamos, ingreso fiscal. Estamos además en un gasto importante en educación que es merecido y necesario, pero no nos da para todo. Claro, cómo no. Muy bien. Ahora, el detalle, bueno, tenemos más aquí de WhatsApp y desde luego también en lo que guarda relación con este tema de las AFP. En agosto ya hay programadas 2 marchas más, no más AFP y los indignados en fechas casi cercanas. ¿Qué se quiere acá y hasta dónde se puede llegar? Y en esto hay que ser claro, porque tampoco se le puede seguir engañando a la gente, decir, bueno, se termina la AFP. No, pero no es tan simple, tampoco es una cosa que de la noche a la mañana se puede cambiar. No es ¿Qué tan se simple. puede? ¿Se puede mejorar? Se puede hoy día hacer medidas de corto plazo. Por ejemplo, la AFP rebajar sus comisiones, por ejemplo, que si le va mal en los procesos de inversión que tiene, de rentabilidad que se llama, bueno, que no cobren esa comisión entonces en esos momentos que ha tenido una alta rentabilidad, o más bien al revés, una baja rentabilidad, no cobre esa comisión. Pero, le repito, hay lo que llaman los economistas y los expertos los índices paramétricos. ¿Qué significa eso? ¿Con qué edad se va a jubilar? ¿Cuánto va a contribuir? Porque son temas que hoy día están en todo el mundo. Porque nuevamente volvemos a lo mismo, esto es algo inédito. O sea, antes la gente vivía 75 años, pero nadie llegaba tan fácilmente a los 80, 90 y más. Entonces, hoy día tenemos que calcular que la vida postlaboral de una persona dura entre 25 y 30 años más. Entonces, claramente hay que prepararse y eso significa una inversión muy, muy importante. Entonces, uno tiene que decir, queremos un solo sistema, vamos a dejar que haya un grupo, que son las Fuerzas Armadas y de Orden, que tengan un sistema distinto, vamos a hacer un solo sistema, ese sistema tiene que ser tripartito, o sea, con el empleador y con el Estado, obviamente. Tenemos que elevar las pensiones que a lo menos superen el sueldo mínimo y más, sí, pues, pero ese desafío no lo vamos a poder hacer en un año. Eso es un desafío que vendrá para el siguiente gobierno. En lo inmediato tenemos que decir, terminemos con las distorsiones del caso de Gendarmería, por ejemplo, porque ellos se asumieron como el resto de las fuerzas de orden y de seguridad. La diferencia es que ha habido estos procedimientos que permite la ley, pero que es un abuso y una distorsión y que hay que acabar con ello, que es ir ascendiendo, particularmente cuando ya a la persona le quedan meses o poco tiempo para jubilar, entonces justo recibe un bono por, en fin, un trabajo supuestamente con riesgo, recibe una bonificación especial, recibe alguna otra por mejoramiento de gestión y al final tiene un sueldo altísimo y inmediatamente después se jubila con el 100%. Y eso les permitió llegar
casos que han desatado la ira razonable de la gente, 5,5 millones, 5,2 millones de jubilación. Obviamente que la gente lo ve como un verdadero insulto. Eso hay que tener inmediatamente unas medidas. Yo creo que esto habrá que o legislar o simplemente administrativa, pero eso tiene que terminar. ¿Cómo no? Porque está distorsionando un mecanismo que supone que era diferente. Hoy día las Fuerzas Armadas tienen un mecanismo diferente. Ellos pueden jubilar a los 20 años, obviamente que consiguen una jubilación mucho mayor porque es una tasa de reemplazo, en algunos casos el 100%, en otros el 80%, pero notablemente más alta que lo que hace el ciudadano solamente a través de su ahorro. En el caso de la Fuerza Armada, el Estado contribuye y es una deuda grande. El Estado paga 2.400 millones de pesos para cubrir lo que son las jubilaciones de ellos, que son un grupo de aproximadamente 130.000 personas, mientras que el resto de los chilenos son millones y tantos de chilenos que se tienen que jubilar postlaboral, 1,5 millones de chilenos. Entonces, la gran pregunta es decir, ¿vamos a mantener un sistema, estos dos sistemas, o será uno de los temas que hay que abordar en el futuro? ¿Cómo no? Yo creo que estas son las preguntas abiertas, necesarias, y que tenemos que responderlas con mucha sinceridad, porque yo estoy muy de acuerdo que la gente haya protestado, salido a la calle. Creo que nos ha mostrado que esto era una caldera que tarde o temprano iba a reventar. Y ya comenzó. El tema es que hay que ser responsable, porque no es cuestión de llegar a decir, se acabó, no más este sistema, porque yo le dije, transitar del antiguo a la AFP le costó al país muchos miles de millones de dólares. Hoy día, volver a decir, no, va a volver al antiguo sistema, no es a llegar y hacerlo. ¿Cómo no? Por lo que ya hemos mencionado, porque significa tener asegurado por lo menos 30 años más de la vida postlaboral, y porque significa no tener laguna, significa que todo el mundo tiene que construir, significa que la gente entonces no trabaja de manera informal, que es muy común en Chile, que no todo el mundo tiene un contrato de trabajo con supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un panel, un repaso rápido, algunas consultas en el WhatsApp, no para responderlas, sino para estar enterados. Aquí dice, muy bien que hayan hartos candidatos para las municipales, viva la democracia, pero hay que cuidarla, siendo transparente, así la cuidamos. Por acá tenemos otro. A ver, acá en Punta Arenas la gente se pregunta si usted ha venido con gastos propios o gastos pagados, ya que ¿a qué viene a hacer campaña? ¿Qué opina de lo sucedido con el señor Andrade, que es su partido, la jubilación de la esposa? En fin, un interrogante. Claramente es la representante del partido, el senador Andrade. Acá nadie me cree, dice. En fin, que tenemos algo más por acá. Esto es bastante extenso. ¿Cómo justifica la cifra histórica de reprobación? Eso parece que lo leí antes. Sí. ¿Por qué hay tantos cambios profundos si tuvieron 20 años para la concertación? Obviamente hay muchos interesados en postular alcalde y concejales, pues todos quieren llenarse los bolsillos. Bueno, eso es un paneo. Por cierto, ya, nos estamos en la hora. Yo Bien. Simplemente estamos en la hora porque están indicando que van de vuelo ya. Exacto. Así que, pero una consulta breve para una respuesta seguramente que va a ser breve, senadora, y capaz que a usted le llegue muy de cerca a esto, porque uno dice que del espíritu de su padre, Salvador Allende, de esa política de ese momento, ha quedado en el mundo socialista. Bueno, yo creo que nuestro ideal es de seguir luchando por una sociedad que no excluya, que no discrimine, que integre, que sea solidaria, existe. O es nuestro anhelo, Ya, que son nuestros sueños. Ujú. Pero efectivamente, como he dicho, el mundo ha cambiado. Hoy día las prácticas son muy distintas. Quizás las campañas en la época de mi padre tenían una épica, eran voluntarias, era otra forma de hacer la política. En eso, obviamente, que hemos perdido muchísimo. Hoy día ese voluntariado, ese espíritu épico existe mucho menos. Y yo creo que ese es un poco, y además hoy día, como se ha mejorado por un lado, porque hemos disminuido. Hay todavía situaciones de pobreza, pero hemos disminuido notablemente. O sea, cuando uno piensa que el año 90 que recuperamos la democracia era el 40%, hoy día obviamente una cifra mucho más inferior, que duele igual que exista, pero mucho más inferior. Claro, la gente necesita y aspira a más. Claro. Y hemos crecido como economía, pero insuficiente. En resumen, yo creo que los ideales de mi padre existen y existirán. El tema es cómo logramos hacerlo en un parlamento en el cual a veces tenemos mayoría, a veces no la tenemos, y tenemos las herencias de la dictadura para cambiar, por ejemplo, un sistema lo que nos costó el binominal, poderlo cambiar, necesitaba quórum, un quórum que nunca tuvimos. Entonces,
Eso significa un número parlamentario que hay que contar con los votos de la derecha. Uno de los grandes logros, yo espero una nueva constitución nacida en democracia, en que, entre otras cosas, termine con esta dictadura de la minoría, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos saben que si no hay sus votos no podemos hacer los cambios. Entonces, creo que tenemos muchas tareas que hacer. Yo me despido, agradezco la oportunidad, un saludo a todas las amigas y amigos, a todos aquellos que nos están escuchando. Para mí siempre volver a Magallanes es algo muy significativo, emotivo. Mi padre fue 2 veces senador, fue muy querido, yo lo sé, existe mucha gente y que esta tiene el radio recuerdo. estuvo muchas veces Esta también. radio ha estado muchísimas veces. Yo tengo una foto, incluso en mi casa, en mi pieza, donde Sí. me gusta mucho porque está él y Carlos González, cada uno saludando a un grupo, obviamente, de arrieros que van con su ganado. Sí, sí, Y es muy bonita. O sea, para mí son muchos recuerdos. Pienso en Carlos González, pienso en Kika Sansi, pienso en Nelda Panicucci, pienso en toda esa gente que fue parte de la historia de nuestro partido. Y bueno, ahora estamos en un desafío municipal, para nosotros es muy importante. Yo estoy aquí para apoyar a Ramón Lobos, estoy convencida que es el hombre con el cambio necesario que probablemente mucha gente de manera muy transversal está deseando. Gracias, senadora, por asistir esta mañana a la primera conexión. Que tenga Gracias a buen ustedes. regreso. Muchas gracias. Muy gentil, Gracias a muy ustedes. amable. Muy buenos días. Encantada. Buenos Buenos días. días.